¿Qué es la glucólisis o glicólisis? Bueno, esta palabra proviene del griego, significa glicos, azúcar, y lisis, ruptura. Es la vía metabólica pues encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para las células. ¿Ok? La podemos llamar glucólisis o glicólisis. ¿Ok? Espero. No se preocupen, de todos modos, como siempre, esta presentación va a estar directamente en los archivos ahí ya colocada. De hecho, si ustedes se fijan, les he ido colocando algunos otros documentos como vía de revisión para fortalecer un poquito la información que les doy durante la clase, ¿ok? Para que los revisen. Esta va a consistir, la glucólisis como tal va a consistir en 10 reacciones químicas que van a estar catalizadas por enzimas. Todas estas reacciones son de carácter consecutivo y convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Okay. Ahora bien, este piruvato también es un intermediario para la síntesis de otros compuestos, como por ejemplo aminoácidos. ¿Va? El tipo de glucólisis más común y más conocida es la vía de Ender-Meyerhof. ¿Okay? Y la glucólisis se divide en 2 partes principales y de reacciones de carácter enzimático que se describen a continuación. Espero. ¿Okay? Acuérdense que todo esto ya está o va a estar directamente en el archivo. En la primera fase de la glucólisis consiste en transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído. Hasta el momento solo se ha consumido energía. ¿Ok? Primero, nosotros vamos a tomar la molécula de glucosa, 6 átomos de carbono, y la vamos a transformar en 2 moléculas de gliceraldehído, cada una de ellas con 3 átomos de carbono. A esta se le conoce como fase de gasto de energía. ¿Ok? Y la energía está traducida como ATP, adenosín-trifosfato. Bien. Adelante, caminante. ¿Ok? En la primera fase, esta va a ocurrir de manera directa en el citosol. ¿Ok? Todo este proceso ocurre directamente en el citosol. ¿Quién me puede decir qué es el citosol? Es el líquido, es este gel que está al interior de la célula. ¿Ok? El citosol es el líquido donde están contenidos todos los organelos, todos los compuestos que componen a la célula. ¿Ok? Es ahí donde va a ocurrir estas reacciones, estas primeras reacciones. ¿Ok? La primera reacción es una reacción de fosforilación. ¿Ok? Fosforilación. ¿Esto en qué consiste? Bueno, en que la molécula de glucosa, ¿ok?, al momento de traspasar la membrana celular, va a captar o se le va a unir una molécula de fosfato. Esa molécula de fosfato, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues la vamos a obtener de un ATP. ¿Qué es lo que va a pasar con este ATP? Se va a romper en uno de sus extremos, quedándose como ADP, es decir, adenosín difosfato, y esta molécula de fosfato se va a unir, ¿okay?, a el carbono 6, ¿okay?, de la glucosa, formándose lo que nosotros llamamos glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Esto obviamente va a estar catalizado por una enzima. Acuérdense, todas las reacciones que ocurren al interior de nuestras células siempre van a ser aceleradas a través de la utilización de herramientas. Estas herramientas, ¿cómo se llaman? Enzimas. Profesor, una pregunta. Una respuesta. ¿Cuál es el nombre con el que se dio la presentación? Ah, no, esta todavía no se las... La van a tener ahí, pero todavía no se las he subido. ¿Okay? Y se va a llamar glucólisis, para que sea fácil de encontrar. ¿Ok? ¿Quién se va a encargar de catalizar esta reacción? Una enzima que se llama hexoquinasa. Las hexoquinasas lo que hacen es romper a las moléculas de ATP
para poder agregar este grupo fosfato a otra molécula. No son las únicas moléculas, no solamente las glucosas pueden recibir grupos fosfato. Hay un montón de otras moléculas que pueden recibir grupos fosfato. ¿Okay? Lo que estamos haciendo ahí es sumando energía química a la molécula que vamos a manipular. ¿Okay? Estamos agregando la energía a esa molécula. ¿Cómo? A través de la unión de un grupo fosfato. Y ahorita vamos a ver para qué. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenemos a la glucosa 6-fosfato con su fosfato, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una reacción de isomerización. ¿Qué es la isomerización? Es transformar una molécula, cambiar su conformación, ¿ok? No le estamos quitando ni poniendo absolutamente nada, simplemente vamos a cambiar su forma. Eso es lo que hace una isomerasa, ¿ok? Cambiar la forma de una molécula a partir de transformarla, cambiarla, quitarle, por ejemplo, romper algún enlace, darle una nueva forma o generar un enlace en algún otro punto. ¿Cómo se le llama en este caso a esta isomerasa? Se le llama fosfoglucoisomerasa. ¿Ok? Fosfoglucoisomerasa es la enzima responsable de esta isomerización. ¿Y en qué se va a transformar esta glucosa? Se va a transformar en una fructosa. ¿Cuál es la diferencia entre una glucosa y una fosfoglucosa? NPI no posee esa información. Ok, eso es lo que significa NPI, ¿verdad? Ok, aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Acuérdense que una glucosa es una aldosa. ¿Qué significa que se trate de una aldosa? ¿Dónde tiene su grupo? Al final. Al final. Una aldosa, acuérdense que el grupo funcional que nos interesa, que en este caso, ¿cuál es? El carbonilo unido. El grupo carbonilo, carbón, doble ligadura oxígeno, este lo vamos a tener en el carbono 1, ¿cierto? Mientras que ahora, cuando hablamos de una fructosa, ¿dónde vamos a tener el carbonilo? En el carbono 2, ¿ok? Y eso va a ser importante, sí, porque ahora de ser un ciclo en 6 lados, en donde uno de los vértices es el oxígeno, ahora vamos a tener un anillo de 5 lados en donde uno de los vértices es el oxígeno. ¿Y qué va a pasar con el otro carbono? Pues ahora va a quedar fuera. Y ahora lo que vamos a tener es una especie como de pentágono con 2 orejitas. En una de las orejitas tenemos, en el carbono 6, tenemos a nuestro grupo fosfato, ¿ok? Y el otro queda libre. Por eso se llama fructosa 6-fosfato, ¿ok? ¿Sale? Tercer paso, tercera reacción, lo que nosotros llamamos una fosforilación. ¿Se acuerdan que aquí ya también habíamos tenido una fosforilación? Hay una segunda fosforilación. Y adivinen a dónde se va a ir este fosfato. ¿Qué bracito tenemos libre? El del carbono 1. Entonces ahora lo que vamos a tener, ahora vamos a cargar esta molécula con más energía. Ahora tenemos un fosfato en el carbono 6 y vamos a tener ahora un fosfato en el carbono 1. Pero las 2 orejitas ya están cargadas químicamente. Ya tienen, cada una de ellas tiene un fosfato. ¿Okay? Bien. Y entonces vamos a tener a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ok? Así de sencillo, ¿ya vieron? Glucosa le ponemos en el carboncito que tenía afuera, le ponemos un fosfato. Modificamos la molécula y ahora hacemos que tenga 2 carboncitos. Uno con fosfato y el otro suelto. Siguiente paso, a este le ponemos un fosfato más. Ya lo tenemos. ¿Ok? Y ahora una vez que ya tenemos los 2 fosfatos, ¿qué nos queda? Llega una enzima adicional y lo que va a hacer es va a tomar lo de los fosfatos y los va a romper por la mitad, ¿ok? Para obtener 2 moléculas de 3 y vamos a obtener ¿qué cosa? Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxi acetona fosfato, ¿ok?
¿Sale? Dihidroxiacetona fosfato. Eso es lo que vamos a obtener. Estas dos moléculas, ambas de 3 átomos de carbono. Solamente que aquí vamos a incluir una segunda isomerización. ¿Ya dijimos que era una isomerización? Ocurre acá arriba. Transformamos la molécula, ¿verdad? Le hacemos algún cambio sin que pierda o gane átomos. Simplemente le hacemos solo un cambio. ¿Y en qué consiste este cambio? En que vamos a transformar el grupo carbonilo, dejamos de que sea acetona y lo transformamos en un aldehído. ¿Ok? Transformamos el grupo acetona en aldehído. Y entonces ya tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es el producto de esta reacción. ¿Ok? El producto de todas las reacciones, lo que nos interesa es obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Porque es a partir de estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que vamos a producir el resto. Pero una pregunta, ¿puede repetir otra vez? FBB es cosa que... Ahorita vas a ver, ahorita vamos. Ah, Vamos para allá. No comas ansias. Ok, primer paso entonces habíamos dicho que era la hexoquinasa. ¿Cierto? Primer paso de la reacción, las hexoquinasas. Ok, habíamos dicho que es una enzima. ¿Y qué es lo que hace? rompe la glucosa. No, agrega rompe el ATP, agrega un fosfato. agrega un fosfato. ¿Ok? Bueno, a ver, permítanme un segundo. Vamos a hacer algo. ¿Qué pruebas? A ver, chicos, chicas, chiques. Fíjense, ¿eh? Vamos a colocar aquí una membrana celular. ¿Sale? Habíamos dicho, a ver chicos, habíamos dicho que para que la glucosa pasara, teníamos que tener, ¿se acuerdan? Un espacio o un poro a través del cual pudiese pasar la misma, ¿cierto? A estos poros que están hechos de proteína se le conocen como GLUT. GLUT. Hay varios tipos de GLUT. Son moléculas transportadoras o poros transportadores de glucosa, ¿ok? Transportadoras de glucosa, ¿vale? Hay varios tipos de GLUT o transportadores de glucosa. Hay algunos que simplemente dejan pasar la glucosa, así como lo escuchan, la dejan pasar fácilmente, ¿no? ¿Ok? Sin problema, no la cambian. ¿En qué casos podemos encontrar estos GLUT? En, por ejemplo, las enzimas, perdón, las células que tenemos en nuestra mejilla y en todo el recubrimiento al interior de nuestro intestino, que va desde la boca hasta la salida trasera. ¿Ok? ¿Cómo se les llama a ese tipo de células? ¿Mandé? No, a ver. ¿Cómo se les llama? ¿Qué tipo de células son las que recubren el interior? Epiteliales. Exactamente. Y en las células epiteliales no van a estar ocurriendo los procesos de obtención de energía. En realidad estas células simplemente son la frontera entre lo externo y el interior de nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, como ahí no van a ocurrir los procesos metabólicos más importantes, estas simplemente sirven como una frontera. No van a modificar, que es lo más importante, estos GLUT no van a modificar, ¿ok?, a la molécula de glucosa. Es decir, no va a ocurrir este paso de la hexoquinasa. Simplemente la glucosa se acumula al interior de la célula, la atraviesa y del otro lado vamos a tener otro cargador GLUT que va a dejar pasar o salir a la glucosa hacia la circulación. ¿Ok? Pero vamos a llegar a una célula, por ejemplo, de músculo. ¿Ok? Una célula muscular en donde necesitamos obtener energía. ¿Qué va a suceder ahí? Resulta que aunada a esta GLUT, a esta acarreadora de glucosa, vamos a tener aparejada una enzima adicional, una proteína más.
pegadita aquí. Adivinen cómo se llama esta proteína. Exoquinasa. ¿Qué es lo que va a hacer la exoquinasa? Va a descomponer. Va a romper el ATP para obtener ADP más un fosfato. ¿Y para qué obtenemos este fosfato? Para unirlo a la siguiente molécula. Lo vamos a unir. ¿A quién? Vamos a unirlo a la glucosa. ¿A dónde? Aquí. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a pegarle el grupo fosfato. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer la exoquinasa. Al momento de que pase la glucosa a través del portal, la exoquinasa va a romper el ATP, va a obtener el grupo fosfato y se lo va a pegar a la glucosa. ¿Qué pasa con esta glucosa? Esta glucosa, aun cuando atravesara la célula y se encontrara con un cargador hacia afuera, ya no va a poder salir. Ya no va a poder salir hacia la circulación. ¿Por qué? Porque ya está marcada. ¿Ok? Ya está marcada para la glucólisis. ¿Sí nos queda claro? Ok. A este proceso le llamamos nosotros activación. ¿Ok? Y esta activación ocurre por la transferencia de un grupo fosfato del ATP, una reacción catalizada por la exoquinasa, la cual puede fosforilar, o sea, añadir grupos fosfato a moléculas similares a la glucosa, tanto como la fructosa o la manosa. ¿Ok? Las ventajas de fosforilar la glucosa son dos. La primera es hacer de la glucosa un metabolito más reactivo, es decir, aumentar su energía. ¿Ok? Y la segunda ventaja es que la glucosa 6-fosfato no puede cruzar la membrana celular a diferencia de la glucosa solita, ya que en la célula no existe un transportador de glucosa 6-fosfato. ¿Ok? De esta forma se evita la pérdida de sustrato energético para una célula. ¿Ok? Como habíamos dicho entonces, una vez que se le une el fosfato a la glucosa, esta queda condenada al interior de la célula. Ya sabemos que la vamos a utilizar para obtener energía. ¿Okay? Estamos en este punto. Vámonos hacia el siguiente. La glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Ya habíamos dicho que hacía la isomerasa? Cambiar la estructura. Cambiaba la estructura, cambiaba la forma que tenía la glucosa. ¿Ok? En esta reacción, la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar, o sea, se va a transformar en fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. La isomerización ocurre en una reacción de 4 pasos que va a implicar la apertura del anillo, un traspaso de protones a través de un intermediario, si es enediol. Es química pura dura, no lo vamos a ver con tanta profundidad, al menos en este momento, pero sí tenemos que entender que el anillo de 6 lados se va a romper, vamos a cambiar de posición el carbono, el oxígeno con doble ligadura, y ahora de estar en el carbono 1 pasa al carbono 2, ¿ok? Y nuevamente, ya una vez que está en el carbono 2, se vuelve a cerrar el anillo, pasando de un anillo de 6 lados a un anillo de 5 lados, dejando el carbono 1 fuera. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro, chicos? Casi. ¿Ok? Ya me tomé una. Gracias. ¿Y queda un anillo de 5? Sí, queda un anillo de 5. ¿Ok? Tercer paso. Ahorita si quieren, debemos de tener por ahí alguna presentación en donde químicamente, o sea, veamos las estructuras y vemos cómo sucede este proceso. ¿Ok? Tercer paso, la fosfofructoquinasa. ¿Qué habíamos dicho que hacían las quinasas, compadre? ¿Qué habíamos dicho que hacían las quinasas? ¿Qué habíamos dicho que hacían las quinasas? Acuérdate que también participan en el primer paso. ¿Qué hacía una quinasa?
Rompe el ATP. Rompe moléculas de ATP para dejar libre un grupo fosfato. O sea, las fosfoquinasas, que en este caso es romper una molécula de ATP, dejo libre este fosfato y se lo pego a algo. En este caso, ¿a quién se lo voy a pegar? A la fructosa 6-fosfato que había yo formado en el paso anterior. ¿Okay? Ya tenía yo una fructosa 6-fosfato cuando hice la isomerización, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es rompo el ATP, libero el fosfato y se lo pego, ¿en dónde? En el carbono 1. ¿Ok? En el carbono 1, ese que acabo de dejar libre. ¿Vale? El nuevo producto se va a denominar fructosa 1,6-bifosfato, porque ya tiene dos grupos fosfato, uno en cada extremo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que son un grupo de reacciones consumidoras de energía? Si ustedes se fijan, hasta este momento, pues ya utilizamos al menos 2 ATPs. ¿Okay? Ya rompimos 2 ATPs para obtener energía y colocar esos fosfatos dentro de la cadena, ¿cierto? Dentro de esta molécula. Ya estamos acá. ¿Qué sigue? Ahora sí, niños, ¿en dónde estamos? En la tercera. Aquí tercer estamos paso. en la tercera, ¿cierto? Acabamos de formar esta molécula. Fructosa bifosfato. Ahora sí, ya nos vamos a la parte de la ruptura. ¿Ok? Al paso número 4. Y el paso número 4 se le conoce como una aldolasa. Y lo que va a hacer es va a romper la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Cómo les llamamos a las moléculas de 3 carbonos? Triosas. Triosas. ¿Ok? Una dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? ¿Cuál es lo que realmente nos interesa? El G3P. Es ¿cierto? Ajá. Pero pues tenemos una de estas. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar este compuesto en este. Y lo vamos a hacer a través de una isomerasa. ¿Qué habíamos dicho que hacían las isomerasas? Por ejemplo, aquí trabajamos con una isomerasa, ¿cierto? En esta misma reacción. ¿Qué es lo que hace la isomerasa? Reestructura. Cambia la forma, cambia la estructura, ¿cierto? Y entonces vamos a pasar de un dihidroxiacetona a un gliceraldehído. ¿Ok? Es una isomerización. ¿Y quién es el responsable de la isomerización? La triosa fosfato isomerasa. Ay, qué complicados nombres, ¿verdad? Sí, aparentemente. A ver, dilo rápido. Hidroxiacetona fosfato. Hidroxiacetona fosfato. ¿Ya ves cómo no está complicado? Ok. ¿Sale? La isom es transformar una en otra. ¿Listo? Ya nos queda más o menos claro cómo está el panorama. Ya vieron que no está nada complicado, que en realidad son pasos secuenciales muy simples. Así es como finalmente funciona la naturaleza. No hace cambios así abruptos, muy raros. No, simplemente va paso a paso, porque si no gastaríamos demasiada energía. ¿Va? Bien, esta isomerización pues es el último paso de la fase de gasto de energía. Como han visto, pues, solamente se han gastado ATP, ¿cierto? En el primer paso, en el tercero, ¿ok? El triosfosfato isomerasa es el último paso. ¿Sí? De
esta fase de gasto de energía. Y ahora, pues vamos a empezar recuperando la energía que hemos gastado. Y vamos a hablar de la fase de beneficio energético, es decir, de la recuperación. Este es el sexto paso, que es del de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. ¿En qué consiste esta reacción? Consiste en oxidar el gliceraldehído 3-fosfato utilizando una molécula, una cargadora de protones llamada NAD. ¿Ok? Nicotín, adenín, dinucleótido. Mejor lo llamamos NAD, ¿cierto? Este es un cargador de protones, ¿ok? De hidrógenos, de núcleos de hidrógeno. NAD. Nicotín, adenín, dinucleótido. ¿Ok? Hay algunos otros cargadores de protones, como por ejemplo el FAT, flavin, adenín, dinucleótido. A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, qué es el ácido flavonoico? ¿Para qué sirve? Ácido flavonoico. A ver, ¿dónde han escuchado hablar de? ¿Nadie? ¿No les gustan las vitaminas, chicos? A ver, ácido flavonoico. NPI, ¿no puse información? Búsquenlo. ¿Ok? Ácido nicotínico. Es otra vitamina. ¿Para qué sirve? Pues para construir estos cargadores. ¿Ok? Bueno, NAD. Utilizando el NAD para añadir un ion fosfato a la molécula, la cual es realizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o bien GAP, deshidrogenasa, que es el otro nombre que recibe, GAP, deshidrogenasa, es decir, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En 5 pasos, y de esta manera aumentar la energía del compuesto. Vamos a ver. Ya tenemos aquí al gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? ¿Ok? Y el primer paso, el sexto paso de toda esta reacción, acuérdense que son 10 reacciones. El sexto paso es la oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién se va a encargar de esto? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, mejor llamada GAP. ¿Cierto? Ok, ¿qué es lo que va a hacer GAP? Utilizando 2 NAD. ¿Por qué 2 NAD, chicos? ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído son? Son 2. 2. ¿Se acuerdan que una que obtuvimos de manera directa y una más que obtuvimos por la transformación de la hidroxiacetona, fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato? ¿Ok? Utilizamos entonces NAD más 2 fosfatos para obtener 2 NAD más protones. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Fosfoglicerato quinasa. ¿Ok? En este paso, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere al grupo fosfato del 1,3-bifosfato glicerato una molécula de ADP, llenando así la primera molécula de ATP de la vía. ¿Ok? O sea, vamos a quitarle ya al glicerato, le vamos a quitar una de las moléculas de fosfato. ¿Ok? Como la glucosa se transformó en 2 moléculas de gliceraldehído, en total se recuperan 2 ATPs en esta etapa, una de cada gliceraldehído. De esta manera se obtener ATP sin la necesidad de oxígeno y se le denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ok? Hasta ahí no estamos usando el oxígeno que respiramos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué sigue, chicos?
Sustrato, nivel, fosforilación. Vamos a isomerizar. Para isomerizar vamos a utilizar una mutasa. Fosfoglicerato mutasa. El 3-fosfoglicerato que teníamos procedente de la reacción anterior dando 2-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Del carbono 3, el grupo fosfato pasó a estar ahora en el carbono 2. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato mutasa. Lo único que ocurre aquí es el cambio de posición del fosfato. Pasa del carbono 3 al carbono 2. Acuérdense que las isomerizaciones es simplemente el cambio de conformación de una molécula, ¿ok? Sin que pierdan átomos o enlaces, simplemente lo ponemos o cambiamos de posición a algún grupo, ¿ok? Después, ¿qué sucede, chicas, chicos, chiques? Otra isomerización. Ok, estábamos aquí. Ajá. Ahora vámonos con una enolación, con una enolasa. La enzima enolasa propicia la formación de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3. El resultado es el fosfoenolpiruvato. ¿Okay? Ahorita se los estoy escribiendo. Ahorita, en cuanto terminemos de ver estos pasos, vamos a verlo ya con las estructuras, con las moléculas, para que ya lo vean ustedes de forma más gráfica, pero que entiendan el proceso, ¿va? Finalmente, ¿qué es lo que sigue? El paso 10, que es el último, que es el paso de la piruvatoquinasa, la desfosforilación del fosfoenolpiruvato para obtener el piruvato y ATP. Si se fijan, con eso recuperamos los ATPs que habíamos estado nosotros invirtiendo. El enzima piruvatoquinasa es dependiente de magnesio y potasio. Que eso quede claro. ¿Okay? Aquí, ¿se acuerdan que a veces nosotros hablamos de que necesitamos, además de las vitaminas, necesitamos minerales? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué sirven los minerales que a veces consumimos? ¿Para nutrir la célula? No, Pero es que en realidad, ¿ok? ¿Cómo funciona un mineral? Por ejemplo, en este caso, el magnesio y el potasio directamente en la piruvatoquinasa. Se une el magnesio directamente a la piruvatoquinasa y si el bracito de la piruvatoquinasa está así, cuando se le une aquí el magnesio, empuja la estructura, la cambia de forma y ahora se despliega perfectamente la enzima para poder cumplir con su función. ¿Ok? Es a lo que nosotros llamamos un cofactor o coenzima. ¿Ok? Un cofactor o coenzima es una estructura, ya sea orgánica o inorgánica, que lo que hace es mejorar la actividad de las enzimas. ¿Ok? ¿Sale? Normalmente las coenzimas son de carácter orgánico. ¿Como qué ejemplo? Una coenzima podría ser una vitamina. ¿Ok? Las vitaminas hacen la misma función. Se unen a las enzimas, le dan la forma final a la misma y hacen que ésta funcione de manera óptima. ¿Ok? Un cofactor cumple con la misma función, pero simplemente para diferenciarlos, normalmente los cofactores son de carácter inorgánico, como muchos minerales. ¿Ok? ¿Sí? Es para eso lo que sirven nuestras vitaminas y nuestros minerales cuando los consumimos. En realidad son cofactores o coenzimas, es decir, ayudan a la función de las enzimas. ¿Vale? Entonces podemos decir que el rendimiento total de la glucólisis de una sola glucosa de 6 carbonos es de 2 ATPs y no de 4, ya que se consumen 2 ATPs en la primera fase. ¿Ok? A ver,
se ve. Vamos a ver si la podemos ampliar. ¿Sí se ven, chicos? ¿Ok? ¿Dónde habíamos dicho que ocurre este proceso? En el citoplasma, ¿cierto? En el primer caso, acuérdense, así está antes de entrar a la célula. Una vez que entró a la célula gracias a GLUT, ¿se acuerdan? Una vez que entra gracias a GLUT, ligado a una exoquinasa, entonces la exoquinasa va a romper el ATP para formar ADP y el grupo fosfato se une aquí en el carbono 6 de la glucosa. Este es el carbono 6. Acuérdense que comenzamos a numerar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se une aquí. De ahí el nombre de glucosa 6-fosfato. ¿Qué sucede en el siguiente caso? En el siguiente paso. Vamos a ver. ¿Quién trabajó ahora? La isomerasa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la isomerasa? ¿Qué le pasó aquí? Se rompió, se reestructuró y ahora, de estar aquí en este carbono, el oxígeno con doble ligadura, que era esta ligadura, se rompía, entraba el carbono 5, formaba este anillo. Ahora, ¿qué pasa? Se rompe, ¿ok? El oxígeno pasa a este carbono, se vuelve a unir, pero ahora en lugar de formar un anillo de 6 lados, forma un anillo de 5 y este carbono ya queda libre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? Carbono 2, este era carbono 1, este es carbono 2 y lo único que hicimos fue transformar un anillo de 6 en 5, dejando libre este espacio. Aquí no pasó absolutamente nada, ya tienes tu fosfato. Siguiente paso, ¿cuál era? Nuevamente una fosforilación, es decir, vamos a seguirle agregando más fosfatos, vamos a hacer más fuerte esta molécula. ¿Y cómo lo hacemos? Rompiendo otro ATP, ¿ok? Liberamos el fosfato y se lo pegamos ¿a quién? Al carbono 1. Y ahora ya tenemos dos fosfatos, uno en el carbono 1, uno en el carbono 6. ¿Ok? Se llama fructosa 1,6 bifosfato, ¿cierto? Después, ¿qué sigue? Ya que tenemos esto, una aldolasa. ¿Qué hacen las aldolasas? Rompen a la molécula y la rompen en dos estructuras. ¿Cómo ya habíamos dicho que se llamaba esta? La dihidroxiacetona, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿ok? Un grupo hidroxi, un grupo hidroxi, y aquí tenemos la acetona. Acuérdense, en el primer grupo teníamos un grupo fosfato. Aquí está, se rompió. Y después tenemos a la gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? O sea, cada uno de estos fosfatos está en su mitad. ¿Sale? Ahora, el que nos interesa, porque es el que va a seguir con la reacción, es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la isomerasa se va a encargar de transformar la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué fue lo que hizo? Esta la pasó para acá. ¿Sí? Y este se quedó como H. ¿Cierto? ¿Ya vieron? Gliceraldehído 3-fosfato. Perfecto. ¿Ya vieron que no es tan complicado? Y ahora vamos para agua. ¿Mandé? Solo bolitas y palitos. Así como bolitas y palitos es más fácil, ¿verdad? Okay.
Dos moléculas de gliceraldehído. Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Acuérdense que va por 2. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me dice? Vean ustedes de aquí a acá. ¿Qué le sucedió? El NAD acarreó un grupo fosfato, que aguas, en los fosfatos en este caso no provienen de manera directa de la ruptura de ATP. Los fosfatos están flotando, es otro de los compuestos, otra de las sales que van a estar disueltas en el citosol, el citoplasma, ¿vale? Ahí van a estar los fosfatos. El NAD va a tomar esos dos fosfatos y los va a unir. ¿A dónde lo va a unir? A este primer carbono, ¿ok? Ok, aquí ya lo tenemos. Sustituye el hidrógeno por el fosfato, ¿ok? ¿Y qué más le pasó a esta molécula? A la molécula como tal no le pasó nada más que la sustitución del hidrógeno, pero ¿qué sucedió con esos hidrógenos? Se unen al NAD, ¿ok? Se unen al NAD, ¿ok? Esto es bien, bien importante. Recuerden ustedes, NAD y FAD, acuérdense de esos nombres, NAD y FAD son acarreadores de protones, o sea, acarreadores de núcleos de hidrógeno. Más adelante van a ver ustedes lo importante que son estos núcleos de hidrógeno para la formación de ATP. Ahí, ¿ok? ¿Sale? Una vez que ya está aquí, ¿qué es lo que sucede después, chicos? Siguiente paso. A ver, chicos. Aquí perdimos protones que se llevó NAD. ¿Y aquí qué sucede? El adenosín El difosfato. fosfato, aquí fíjense, aquí pasa lo contrario. Aquí ATP. la fosfogliceratoquinasa lo que va a hacer es va a tomar dos ADPs y los va a transformar en ATPs. ¿Ok? ¿Cómo? Toma este fosfato y lo pega al ADP para formar ATP, que es una molécula de alta energía. Aquí se está formando energía química en forma de ATP. Acuérdense que esta en particular no venía de la ruptura de un ATP, venía como parte de las sales que están solubilizadas en el citoplasma. ¿Ok? Al momento de que se unen al ADP se convierten en una molécula de alta energía. ¿Vale? Y ahora tenemos a el 3-fosfoglicerato. ¿Ok? Y el glicerato mutasa, ¿qué es lo que va a hacer ahora? La fosfoglicerato mutasa. ¿Qué me dicen, chicas, chicos, chiques? ¿Qué es lo que va a hacer la glicerato mutasa? Une un oxígeno con un fosfato. Ah, no. Isomeriza. ¿Hacia dónde? Ah, sí, cierto. ¿Dónde estaba? Del tercer carbono al 2. Ajá. Fíjense ustedes algo bien, bien interesante. Chicos, aquí ¿cuántos enlaces tenemos? 1. Ahora ¿cuántos tenemos? 2. ¿Qué sucedió? Este OH que estaba unido al carbono se va. Así, se va. ¿Pero con quién se va? No, claro, ¿a quién lo eliminamos? ¿Quién más se vio? ¿Quién más se fue? No, pues el hidrógeno. El hidrógeno que estaba aquí. ¿Qué formamos cuando tomamos un hidrógeno y un OH? Un hidroxilo y agua. Se va una molécula de agua. Ajá. ¿Se acuerdan que nosotros también cuando estamos funcionando, cuando estamos vivos, nuestras células producen agua? Aquí es una de las fuentes de producción de agua. Acabamos de formar, ¿cuántas? 2 moléculas de agua porque había 2 moléculas de gliceraldehído, ¿cierto? 2 moléculas de agua que salieron ahí. ¿Ok? ¿Y qué sucedió ahora? Fíjense ustedes,
ya tenemos dobles ligaduras. ¿Ok? ¿Cierto? Fosfoenol piruvato se llama este compuesto. ¿Ok? 2 moléculas. Después, ¿qué sucede, chicas, chicos, chiques? Se va el fosfato con... Se va el fosfato. La deshidratación ya ocurrió, que es esta. Ah, por eso. Ah, ya entendí. Por eso se le llama deshidratación, porque acabas de perder agua. Aquí se fue. ¿Sale? Y después de eso, Se va el fosfato y se convierte en se ATP. va el fosfato. El fosfato ya no lo necesitamos. Se va. ¿Ok? Entra un ADP. Sale un ATP. Como son 2 moléculas, entran 2, salen 2. ¿Ok? Ese es el paso número 10. Y ahora tenemos algo que se llama piruvato. ¿Ok? Este piruvato es prácticamente el producto previo a el ciclo de Krebs. Así es. Pero este piruvato se puede transformar, por ejemplo, también en aminoácidos o en un momento determinado. También lo podemos transformar en otros compuestos. ¿Sale? Lo podemos transformar, por ejemplo, en ácido láctico. Bien. Si nos